Mi mamá está ahí adentro, por favor, tienen que creerme, por favor, sálvenla. Esas palabras, llenas de desesperación, resonaron en la plaza, pero los transeúntes las ignoraron, considerándolas nada más que la fantasía de un niño. El pequeño, tembloroso y con la ropa sucia, señalaba frenéticamente un contenedor de basura, pero la gente se encogió de hombros, se susurró entre sí y siguió su camino. Nadie levantó la tapa, nadie se atrevió a intentar siquiera mirar lo que el niño afirmaba. Lo dejaron allí, solo con sus súplicas, como si su dolor no les importara en absoluto. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Solo se detuvo un hombre, un millonario llamado Alejandro Romero. El eco de la voz del niño rompió la rutina de la tarde, atravesando el zumbido de los motores y los murmullos de la multitud. A primera vista, la escena parecía una tarde tranquila, pero el grito desesperado del niño destrozó el silencio. La puerta de su lujoso coche de repente se abrió de golpe y los pulidos zapatos de cuero negro de Alejandro tocaron el pavimento de piedra de la plaza. Con su traje gris oscuro, proyectaba una presencia imponente y deliberada, acostumbrado a las miradas de los demás, una mezcla de admiración y distancia. Alejandro tenía la intención de ir directamente a un café donde se encontraría con un socio comercial, una parada rápida en su ajetreado viaje de negocios. Pero al llegar a la esquina, se detuvo junto a un voluminoso contenedor de basura. Allí estaba el niño, un pequeño de unos 6 años, frágil y sucio, sollozando con fuerza. Su ropa estaba rasgada y sucia, y abrazaba a un osito de peluche gastado. Las pequeñas manos del niño señalaban el contenedor de basura con una urgencia inconfundible. Su voz era ronca y quebrada por el llanto, mientras suplicaba que creyeran en él. Unos cuantos transeúntes se detuvieron, mirándolo con una mezcla de incomodidad y curiosidad, pero al final se dispersaron, convencidos por sus propias suposiciones de que el niño solo estaba imaginando cosas. Justo cuando Alejandro estaba a punto de continuar su camino, el niño corrió hacia él y le dio un tirón en la chaqueta. «Señor, por favor, créame, mi mamá está ahí adentro. No la salvarán», le suplicó con una voz temblorosa pero urgente. Alejandro frunció el ceño ante el contacto, se agachó y se encontró con el rostro del niño, surcado de lágrimas y lleno de una desesperación cruda. Aunque los ojos del niño brillaban con una necesidad genuina, la fría lógica de Alejandro se impuso. Apartó las manos del niño y le dijo con voz firme: «Ve a buscar a tus familiares. No te aferres a mí». Se dio la vuelta y caminó hacia el café, dejando al niño con un llanto más fuerte y desesperado a sus espaldas. Algunas risas burlonas de la multitud cercana resonaron, reafirmando la creencia de que el niño solo quería llamar la atención. Alejandro empujó la puerta del café, pero justo antes de entrar, un instinto lo hizo mirar hacia atrás. Vio al niño desplomado en el suelo, abrazando el osito de peluche. Sus pequeños hombros temblaban, y cuando levantó la cabeza y lo miró, no fue con el puchero de un niño caprichoso, sino con la mirada de alguien a punto de perder toda esperanza. Esa mirada suplicante se clavó profundamente en la mente de Alejandro. Se estremeció, se forzó a desviar la mirada y entró, pero cuando se sentó, su mano se quedó inmóvil sobre la taza de café. Las palabras del niño seguían resonando en su cabeza. «Mi mamá está ahí adentro». Era un grito de auxilio que se había aferrado a él como una espina, dejándolo extrañamente inquieto. Afuera, la noche caía, pero el niño seguía junto al contenedor de basura y nadie se detenía excepto por los pensamientos recurrentes de Alejandro. Lo que Alejandro no sabía era que darle la espalda a ese niño marcaría el comienzo de una verdad escalofriante, una que la ciudad nunca habría imaginado.
La pregunta es, ¿alguna vez has visto a un niño pidiendo ayuda y nadie le creyó? Si no, no puedes imaginar lo profundamente que eso te atormenta. Esa noche, Alejandro regresó a su vasta mansión. El eco de sus pasos resonaba en el vacío, un recordatorio de que estaba solo. Se sirvió un whisky, se dejó caer en un sillón, pero su mente no encontraba paz. En cuanto cerró los ojos, el rostro de Daniel, el niño, surcado de lágrimas, apareció ante él. Los ojos del niño se clavaron en sus pensamientos como una cuchilla, a pesar de que Alejandro lo había ignorado. Intentó ahogar la imagen con el whisky, pero no funcionó. Alejandro se levantó y se detuvo junto a la gran ventana, mirando la oscuridad que cubría la ciudad. Todo estaba en calma, pero dentro de él una tormenta rugía. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué esos ojos le pesaban tanto? Cayó en un sueño ligero, donde se vio a sí mismo de niño, pidiendo ayuda en una plaza, mientras los adultos lo ignoraban, sin detenerse, sin creerle. La imagen de su rostro se fusionó con la de Daniel, y los dos pares de ojos desesperados se convirtieron en uno. Se despertó de golpe con el corazón latiendo con fuerza, gotas de sudor en la frente, la respiración agitada. Con una mano temblorosa sobre su rostro, susurró: «Esos ojos, no puedo ignorarlos». El caparazón frío que había construido se resquebrajó y la compasión que creía muerta por fin resurgió. Dejó el vaso de whisky y se sentó inmóvil en la oscuridad. El silencio de la mansión, que antes le traía paz, ahora se sentía como una condena, un recordatorio de su elección de darle la espalda al niño. Se preguntó si realmente había alguien en ese basurero. No sabía que ese recuerdo inquietante lo llevaría de vuelta a esa calle, donde la verdad estaba a punto de hacerse añicos en la conciencia de toda la ciudad. El amanecer se deslizó sobre los rascacielos, tiñendo la ciudad de tonos grises. El aire de la mañana era frío, con el aroma del rocío, el pho hirviendo y el arroz pegajoso. El sonido rítmico de la escoba de bambú de un barrendero era el latido de un nuevo día. Alejandro estaba sentado inmóvil dentro de su Bentley negro, mirando el escaso tráfico. Su mente no podía escapar de la mirada del niño, un ogro que revolvía recuerdos que había intentado enterrar durante años. «Solo un niño delirante», le decía la voz de la razón. «Le di dinero, eso es suficiente». Pero la creciente inquietud en su pecho era más fuerte que la lógica. Su mano se apretó en el volante y después, de una breve lucha interna, giró bruscamente el coche, saliéndose de la carretera principal hacia una calle lateral estrecha. No podía explicar el impulso, solo sabía que tenía que regresar. El callejón apareció a la vista, más sucio y húmedo de lo que recordaba. El olor a basura sin recoger lo golpeó de golpe. Entre charcos de agua estancada, vio una pequeña figura sentada, encorvada e inmóvil junto al oxidado contenedor de metal. El niño todavía estaba allí. Alejandro se quedó helado. Su corazón dio un vuelco. Había asumido que el niño se habría ido a buscar comida o un lugar para dormir después de recibir el dinero. Nunca imaginó que se había sentado allí durante toda la larga y helada noche. El rostro del niño estaba pálido, surcado de suciedad, y sus delgados hombros temblaban violentamente, no solo por el frío, sino por el agotamiento y el miedo. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, mirando fijamente al vacío. En sus frágiles brazos seguía aferrando el osito de peluche, su único compañero en el mundo. Al escuchar el motor del Bentley, el niño se sobresaltó. Un frágil destello de esperanza parpadeó en sus ojos secos y cansados al reconocer el coche. Se puso de pie, tambaleándose. Con un estallido de fuerza inesperada, corrió hacia Alejandro, quien acababa de salir del coche. Tú has vuelto», dijo con una voz ronca y quebrada por el llanto y la noche. Se abalanzó hacia él,
no para suplicar, sino como un niño que se ahoga y se aferra a un salvavidas. Sus pequeñas manos sucias se aferraron a la fina tela de los caros pantalones de Alejandro. «Por favor, salva a mi mamá. Por favor, sálvala. No tengo a nadie más», suplicó. Alejandro se agachó sintiendo el agarre débil, pero desesperado. La visión del niño perdido, que tercamente se había quedado allí toda la noche, le provocó un dolor agudo y desconocido en el pecho. En ese instante, su propio pasado volvió a él como un aluvión, recordándole la impotencia y el desprecio que sintió cuando nadie le creyó en su propia juventud. Dejó escapar un suspiro silencioso. La frialdad habitual de su voz se derritió en un tono grave. «Hijo, ¿has estado sentado aquí toda la noche?». El niño asintió con la cabeza, con nuevas lágrimas brotando de sus ojos hinchados. «Tenía miedo de que si me iba, mamá desaparecería de verdad. Tenía que quedarme y vigilar. Sé que todavía está ahí adentro. Me está esperando», dijo. Alejandro miró el maltrecho contenedor de basura. Era solo un objeto sin vida, pero la fe inquebrantable en los ojos del niño hacía imposible descartar sus palabras como delirios de un niño asustado. Los susurros de los transeúntes cercanos que decían que el niño estaba conmocionado y no estaba bien de la cabeza, pincharon a Alejandro como agujas afiladas. En cualquier otro día los habría ignorado, pero no hoy. Había sido abandonado una vez y conocía ese dolor insoportable. Alejandro se arrodilló, poniéndose al nivel del niño. Puso su gran mano sobre sus delgados hombros temblorosos. «Está bien, chico. Llamaré a alguien para que revise, pero tienes que prometerme que te mantendrás en calma». La pequeña mano del niño se aferró a los dedos de Alejandro, susurrando: Usted me cree, ¿verdad, señor?». Alejandro no respondió con palabras, sino con acción. Sacó su teléfono y marcó el número del sheriff, a quien le dio instrucciones inmediatas para enviar a alguien a revisar el contenedor. La voz del sheriff sonó sarcástica, diciendo que todos conocían las historias fantásticas del niño huérfano, que tenía una imaginación bastante grande. Pero Alejandro miró a los ojos enrojecidos del niño, los que estaban fijos en él, y su voz se volvió fría como el hielo, con un peso de hierro. «No lo diré dos veces. Ven aquí ahora», dijo, y colgó sin esperar una respuesta. Luego se volvió hacia el niño y le dijo con firmeza: «Vendrán. No sé qué pasó, pero si crees que tu madre está ahí, entonces te creeré». Esas palabras fueron como una llave que abrió una puerta que el niño había luchado por mantener cerrada. El último muro de defensa de Daniel se derrumbó y rompió a llorar, ya no con gemidos ahogados, sino con un grito crudo y desenfrenado de un niño que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a escuchar. Por primera vez, un destello de esperanza real parpadeó en sus ojos. Alejandro se sintió incómodo, pero finalmente levantó su mano y dio una suave palmada en la espalda temblorosa del niño. Miró el contenedor de basura. De repente ya no parecía un objeto sin vida, sino una caja de Pandora, albergando un secreto terrible en su interior. Un escalofrío recorrió su espalda, una ominosa premonición. A lo lejos, el lamento de las sirenas de la policía comenzó a resonar, acercándose con cada segundo que pasaba. La sirena rasgó la quietud de la madrugada, poniendo todo en movimiento. Una multitud comenzó a reunirse, primero unos pocos curiosos, luego vecinos asomándose por sus ventanas. Los susurros y las especulaciones se alzaron como un enjambre de abejas. El niño temblaba violentamente en los brazos de Alejandro, porque las sirenas no le trajeron seguridad, sino un miedo vago y persistente de que esas personas tampoco le creerían. En respuesta a la mirada suplicante del niño, Alejandro hizo algo que ni él mismo había esperado.
Suavemente lo puso detrás de él, su alta figura formando un escudo contra las miradas inquisitivas y el caos que estaba por desatarse. Su mano se mantuvo firme en el hombro del niño, un apretón constante y tranquilizador que le decía sin palabras: «Estás a salvo conmigo». 2 coches patrulla se detuvieron chirriando en la entrada del callejón. El jefe de policía, un hombre corpulento llamado Harris, salió del primero con la cara hinchada por el sueño y la irritación. Con sarcasmo le dijo a Alejandro que había armado un buen lío por un niño paranoico. Alejandro lo ignoró, con los ojos como el hielo, y le indicó a Harris que hiciera su trabajo. Harris chasqueó la lengua y ordenó a 2 oficiales que revisaran el contenedor. Se acercaron con una actitud perezosa, pensando que era una pérdida de tiempo. El oficial más joven golpeó el contenedor de metal y el sonido fue seco y hueco. «Nada, señor. Probablemente solo un gato o una rata», le dijo a Harris, quien se volvió hacia Alejandro con una sonrisa burlona. «Te lo dije», le espetó, y agregó que la próxima vez donara al fondo de la policía en lugar de hacerles perder el tiempo. El pecho de Alejandro se oprimió y una punzada de duda se deslizó en su mente. Miró a Daniel, cuyo rostro estaba pálido y sus labios tan apretados que sangraban. La pequeña chispa de esperanza en los ojos del niño se desvanecía rápidamente, reemplazada por una desesperación absoluta. «No», susurró Daniel con la voz quebrada. «Mi mamá está ahí adentro. Sé que lo está». Al ver que los oficiales se iban, se soltó de la protección de Alejandro y corrió hacia el contenedor, golpeándolo con sus pequeños puños. «Mamá, ¿puedes oírme? Soy yo, Daniel, mamá». Su grito angustiado resonó por el callejón. La multitud se quedó en silencio y la sonrisa de Harris desapareció. Y entonces, en el sofocante silencio, surgió un sonido. Clank. Era débil, casi imperceptible, pero luego se hizo más claro, irregular, pero inconfundible. Un golpe deliberado desde el interior. El oficial mayor se echó hacia atrás, con los ojos abiertos por la conmoción. «Jefe, realmente hay algo ahí adentro». El aire se congeló. La duda y la burla se desvanecieron de todos los rostros, reemplazadas por el horror. El callejón se volvió claustrofóbico. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro, su corazón latiendo violentamente. Tenía razón, se dijo a sí mismo. El niño no mintió. «¡Ábranlo ahora!», rugió Harris, sin rastro de pereza, solo la urgencia de cumplir con su deber. Los oficiales sacaron una palanca y trabajaron juntos para abrir la pesada tapa de metal oxidada. Con un penetrante chirrido, una brecha se abrió y con ella un hedor horrible se derramó. No era solo el olor a basura, sino un olor rancio y húmedo teñido de descomposición, el olor de una vida que se aferraba a la desesperación. Varios en la multitud se cubrieron la nariz y algunas mujeres se retorcieron. El estómago de Alejandro se revolvió y agarró los hombros de Daniel con más fuerza, tratando de proteger al niño de lo que estaba a punto de ser revelado. Con un último esfuerzo, la tapa salió volando, se volteó hacia atrás y se estrelló con fuerza contra la pared de ladrillos. Por un momento, el mundo pareció detenerse en un silencio absoluto. Dentro del contenedor, enterrado entre bolsas sucias y desperdicios, yacía un cuerpo humano. Era una mujer. Su largo cabello negro estaba enmarañado con sangre y suciedad, cubriendo la mayor parte de su rostro. Su cuerpo estaba magullado y marcado con moretones morados. Sus muñecas atadas con marcas rojas y crudas de cuerda. La mujer yacía acurrucada, inmóvil como una muñeca de trapo, desechada. Si no fuera por el débil subir y bajar de su pecho, cualquiera habría pensado que ya se había ido. El silencio se rompió con un grito de horror y más chillidos y jadeos se extendieron por el callejón. «Dios mío, esto no puede ser real. Es una persona. Llamen a una ambulancia ahora», clamó la multitud.
El caos estalló. Incluso Harris, el curtido jefe de policía, palideció y ladró en su radio para que una unidad médica de emergencia fuera enviada de inmediato, informando de una víctima femenina en estado crítico. Pero en medio del alboroto, otro sonido se abrió paso, uno que atravesó cada corazón que lo escuchó. Mamá. Daniel, que había permanecido congelado detrás de Alejandro, susurró la palabra. Su pequeño cuerpo tembló mientras daba un paso adelante, con los ojos fijos en la figura rota en el contenedor. Entonces, el niño rompió a llorar, no con un gemido, sino con un grito crudo y desgarrador, arrancado de lo más profundo de su agonía. Era el grito de un terror contenido que se liberaba. Se lanzó hacia el contenedor, ignorando a los oficiales que intentaban detenerlo. «Mamá, mamá, soy yo, te encontré, mamá», gritó con sus pequeñas manos extendiéndose desesperadamente hacia el cuerpo, apenas respirando de su madre. La mujer, cuyo nombre era Clara, pareció oír la voz de su hijo. Con un esfuerzo extraordinario, se movió ligeramente, y su único ojo restante luchó por abrirse, buscando la figura familiar de su hijo. Sus labios agrietados temblaron, formando un sonido débil y roto. «Daniel». Alejandro estaba congelado. No podía apartar los ojos de la escena. La noche anterior la había ignorado. Si se hubiera ido de nuevo esa mañana, esa mujer podría no haber tenido ninguna oportunidad de vivir. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. La multitud estalló en caos, con gritos de shock y horror. Todos compartían el mismo pensamiento. El niño había estado diciendo la verdad. Harris vaciló. Su voz se quebró. «Llamen a una ambulancia rápido», dijo. Alejandro apretó los puños. Por primera vez en años, sintió su pecho oprimido por algo que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo: el remordimiento. Daniel levantó sus ojos llenos de lágrimas, clavándolos en Alejandro como si le estuviera grabando la pregunta: «¿Por qué no me creíste ayer?». Alejandro apartó la cara, pero sus hombros se hundieron pesadamente. Sabía que, desde ese momento, todo había cambiado. El hospital tenía un olor inconfundible, una mezcla de antiséptico, sufrimiento y esperanza frágil. Ese olor se aferró al traje de Alejandro, recordándole que había entrado en un mundo donde su dinero y poder no significaban nada contra la fragilidad de la vida humana. Alejandro se sentó en el duro banco de metal en la sala de espera, su espalda perfectamente recta, una postura completamente extraña a la comodidad de su oficina. Habían pasado 3 horas desde que la ambulancia se había llevado a Clara. 3 horas que se sintieron como un siglo para él. Simplemente se sentó allí, inmóvil como una piedra, mientras una violenta tormenta rugía en su mente. A su lado, Daniel se había quedado dormido por puro agotamiento, su cabeza descansando contra su costado y sus pequeños brazos aferrando el osito de peluche. De vez en cuando, el pequeño cuerpo del niño se sacudía en sueños y sus labios se movían con gritos a medio formar de «mamá». Cada vez que sucedía, Alejandro sentía una cuchilla invisible clavarse más profundamente en su pecho. Era un hombre acostumbrado a dirigir un imperio, pero allí estaba completamente indefenso ante un niño que se desmoronaba. Silenciosamente se quitó la chaqueta del traje y la colocó con cuidado sobre el cuerpo tembloroso de Daniel. El calor de la tela pareció calmar al niño, quien se acurrucó más cerca de él, buscando seguridad. Ese pequeño gesto, un simple acto de cuidado, dejó a Alejandro con un dolor amargo. Podía ofrecerle al niño el calor de una chaqueta, pero no le había dado la confianza cuando más la necesitaba. El sheriff Harris caminaba de un lado a otro, con el rostro tenso por la fatiga. Finalmente se acercó a Alejandro, diciéndole que se fuera a casa, que no había nada que pudiera hacer allí y que los servicios sociales se encargarían del niño. Alejandro levantó la mirada.
Sus ojos, que generalmente eran fríos y distantes, ahora rebosaban de un tormento crudo. «Me quedaré», dijo con voz ronca. «Me quedaré hasta que sepa con certeza que ambos están a salvo». Harris se encogió de hombros, reconociendo la verdadera determinación en la voz de Alejandro. Justo entonces, las puertas de la sala de emergencias se abrieron y un médico de mediana edad salió, preguntando por la familia de la paciente Clara. Daniel se despertó de un salto y se aferró a la bata del médico, con los ojos llenos de esperanza y miedo, preguntando por su mamá. El médico miró al niño con simpatía y les informó que Clara estaba fuera de peligro inmediato, pero en estado grave. Tenía deshidratación severa, hipotermia y múltiples lesiones por todo el cuerpo, signos claros de haber sido golpeada y atada. Afortunadamente, no había daños en los órganos, pero estaba extremadamente agitada y traumatizada. Cada palabra que pronunciaba el médico era otro martillazo en el pecho de Alejandro, las consecuencias tangibles de su propia negligencia. Daniel, sin embargo, rompió a llorar de alivio. Se dio la vuelta y se abrazó a la pierna de Alejandro. «Tío, mi mamá va a estar bien», dijo. Alejandro se congeló por un momento. Luego, su gran mano se posó vacilante sobre el cabello de Daniel, dándole una ligera palmada. Harris preguntó si podían tomar la declaración de Clara, ya que necesitaban atrapar al perpetrador lo antes posible. El médico accedió, pidiendo que fueran gentiles, ya que acababa de sufrir un terrible trauma psicológico. Alejandro se puso de pie sin dudarlo, y Daniel se aferró a su mano. Harris entendió la mirada que le lanzó Alejandro y asintió brevemente. La habitación del hospital era de un blanco austero y llena del constante pitido de los monitores. Clara yacía en la cama, su rostro hinchado y pálido, con 4 vías intravenosas serpenteando por su brazo magullado. Pero cuando vio a Daniel entrar, sano y salvo, junto al hombre alto, sus ojos parpadearon con una chispa de vida. «Daniel, hijo mío». Su voz era ronca y frágil. Daniel corrió hacia ella, enterrando su cabeza en el costado de la cama y agarrando su mano fría. «Tenía tanto miedo. Pensé que nunca te volvería a ver», le dijo. Clara luchó por levantar su mano libre y acariciar su cabello mientras las lágrimas corrían por sus mejillas maltratadas. «Estoy aquí. Lamento mucho que tuvieras que tener tanto miedo», le dijo. Harris se acercó, bajando su tono al más tranquilo posible. «Señorita Thorne, lamento mucho molestarla, pero el tiempo es crítico. ¿Puede decirnos quién le hizo esto?» La mirada de Clara cambió del amor al puro terror. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Miró a Harris y luego a Alejandro, el extraño que había regresado y creído a su hijo. Su presencia pareció darle un rastro de coraje. Respiró hondo y susurró: «Fue mi hermano, fue Marcus». El nombre quedó suspendido en el aire. Clara explicó que sus padres habían muerto jóvenes y que su hermano quería quedarse con la casa y los pequeños ahorros que le habían dejado. Ella siempre había confiado en él. Clara contó cómo Marcus se presentó con unos papeles, afirmando que eran para ayudarla a gestionar las cosas y vender la casa a un mejor precio. Ella, confiando en él, firmó sin leer con atención, pero la noche anterior volvió y le dijo que esos papeles eran en realidad una transferencia completa de todos los activos a su nombre. Cuando ella se negó y amenazó con ir a la policía, él perdió el control, la golpeó, la ató y le dijo que si no desaparecía, también le haría daño a Daniel. Daniel temblaba junto a Alejandro, con la mano tapándose la boca, mientras escuchaba la pesadilla contada de nuevo. Una furia fría hirvió dentro del pecho de Alejandro. Se había enfrentado a oponentes despiadados en los negocios, pero la crueldad de un hombre que se volvía contra su propia hermana y sobrino era maldad en un nivel completamente diferente.
Clara continuó, su voz vacilante, diciendo que la obligó a beber algo. Cuando despertó, estaba en la oscuridad, sofocada e inmunda, sin saber dónde estaba. Pensó que moriría allí hasta que oyó la voz de su hijo. La voz de Daniel fue lo único que me hizo volver. Dijo, usé cada gramo de fuerza que me quedaba para golpear las paredes de ese contenedor. Cada palabra era un golpe contra la conciencia de Alejandro. Esto no era solo un ataque, era la traición más cruel por parte de la única persona en la que ella más confiaba. Vio el horror que habían soportado en parte debido a su propia indiferencia. Cuando la declaración terminó, el rostro de Harris se endureció mientras se preparaba para emitir una orden de arresto. Pero Alejandro sabía que no sería tan simple. Un hombre tan despiadado y calculador como Marcus ya habría planeado una escapatoria. Al ver a Clara desplomarse en un sueño agotado y a Daniel llorando en silencio a su lado, una resolución férrea se cristalizó en Alejandro. Su remordimiento no podía terminar como mera culpa. Tenía que convertirse en acción. Se agachó, colocando una mano en el hombro tembloroso de Daniel. «Chico», dijo con su voz profunda y firme, ya no distante, «te prometo que no dejaré que el hombre que lastimó a tu madre quede libre. Traeré justicia para ambos». Daniel levantó la vista, sus ojos enrojecidos, llenos de una frágil esperanza. Esta no era la promesa de un transeúnte, era el voto solemne de Alejandro Romero. No permitiría que la verdad fuera enterrada de nuevo. Esta batalla ahora era suya. La tormenta mediática golpeó más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. La mujer en el contenedor de basura se convirtió en una tragedia nacional y en el ojo de la tormenta, Marcus Thorne apareció no como un sospechoso, sino como una figura trágica principal. Alejandro estaba sentado en una suite de hotel, transformándola en un centro de mando. El mundo de los contratos multimillonarios se había desvanecido en un segundo plano. En la pantalla de televisión estaba Marcus, no con un traje de negocios, sino con un suéter de cuello alto, creando deliberadamente una imagen de humildad y confiabilidad. Se sentó frente a un famoso presentador, con el rostro cuidadosamente maquillado para preservar la apariencia de angustia y los ojos ligeramente rojos, como si no hubiera dejado de llorar. «Marcus», comenzó el presentador con sentida simpatía, «¿podría compartir con nosotros el estado de su hermana?» Marcus exhaló. Sus hombros se hundieron. «Esto ha sido realmente una pesadilla», dijo. Clara solía ser una madre maravillosa, pero después de la muerte de su esposo se derrumbó. Siempre creyó que alguien quería hacerle daño, a veces incapaz de distinguir lo real de lo que no lo era. «Traté de que recibiera tratamiento, pero la enfermedad solo empeoró», continuó Marcus, temblando con perfecta precisión. «Esa noche discutimos. Solo quería convencerla de que siguiera buscando tratamiento, pero ella creía que yo iba tras sus bienes. En un ataque de pánico se escapó. Nunca imaginé que se haría daño a sí misma y se metería en un lugar tan horrible. Es mi culpa. Nunca debería haberla dejado sola», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo el estudio se quedó en silencio, cautivado por la visión del hermano devoto que se culpaba a sí mismo. El clímax llegó cuando el programa trajo a un psicólogo de renombre, el Dr. Evans, quien declaró que Clara probablemente sufría de un trastorno delirante agudo y que la autolesión y el esconderse en lugares sucios eran signos clásicos de comportamiento autodestructivo. Alejandro apretó el vaso en su mano. Sus dedos se pusieron blancos. Era una actuación impecable, cuidadosamente escenificada, con la mano del abogado David Chen claramente detrás. Marcus había preparado este camino hacía mucho tiempo. La prueba llegó justo después de la transmisión, cuando el sheriff Harris lo llamó. «Tenemos que suspender la orden de arresto», dijo Harris.
El abogado de Marcus acaba de presentar un conjunto completo de documentos, registros psiquiátricos, un poder notarial certificado y declaraciones de vecinos que afirman que a menudo gritaba sin razón. Todo cuadraba. Los moretones en su cuerpo no tendrían peso si se consideraban autoinfligidos. Todo lo que podemos hacer es mantenerla bajo supervisión hospitalaria por su propia seguridad, concluyó Harris. Es una prueba viviente, Harris, sin testigos, y la palabra de alguien etiquetado como mentalmente inestable no se sostendrá en un tribunal, rugió Alejandro. Harris suspiró. Marcus había ganado la primera ronda. Clara, una vez víctima, ahora era pintada como una peligrosa paciente mental. La mañana siguiente, la tragedia se profundizó. Los trabajadores de servicios sociales llegaron al hospital con el expediente psiquiátrico en la mano y decidieron que Daniel no podía quedarse con su madre. El niño gritaba, debatiéndose, mientras lo arrastraban, y Clara luchaba contra las enfermeras que la sujetaban. Sus gritos desesperados resonaron por el pasillo hasta que las frías puertas del hospital se cerraron de golpe. La esperanza que había parpadeado el día anterior fue cruelmente extinguida, y la opinión pública se había decantado por completo hacia Marcus. Alejandro se tambaleó ante la injusticia. Regresó a su hotel con la mente pesada. Sabía que toda la ciudad se había creído una mentira. No podía confiar solo en la policía. Harris tenía buenas intenciones, pero sus manos estaban atadas. Para desgarrar la red que Marcus había tejido, Alejandro necesitaba sus propias armas. Llamó a su abogado personal, David Tran. Encuentra las lagunas. Reexamina cada documento, cada firma. El doctor Evans, el notario. Necesito una evaluación independiente de un psiquiatra de primer nivel, ordenó. Pero no se detuvo ahí. Marcó otro número, el de un ex policía convertido en investigador privado, Jack Riley, conocido por sus métodos poco ortodoxos. Marcus Thorne, quiero que desgarres su vida, transacciones, conexiones, secretos. El dinero no es problema, le dijo. Cuando Alejandro colgó, su ira se había endurecido en una fría determinación. Miró la ciudad, no como un paisaje, sino como un tablero de ajedrez. Marcus había hecho el primer movimiento, pensando que solo se enfrentaba a una mujer frágil, pero no sabía la verdad. Acababa de despertar a una bestia. La noche cayó sobre la ciudad, con una llovizna constante que golpeaba la ventana de la suite de Alejandro, creando un ritmo sombrío e implacable. Estaba allí, con un vaso de licor en la mano que no probó, solo mirando al vacío, pensando en Clara, confinada en el hospital, despojada de sus derechos, condenada por la sociedad como una loca. Pensó en Marcus, su rostro apesadumbrado en la televisión, una actuación tan pulida que había engañado a todos. Y sobre todo, pensó en Daniel. ¿Dónde estaba el niño ahora? Entre extraños, asustado, solo y quizás ya perdiendo la fe en el hombre que había prometido protegerlo a él y a su madre. Una hueca sensación de impotencia carcomía el corazón de Alejandro. Sin un momento más de vacilación, dejó el vaso, tomó su abrigo y las llaves del coche. Tenía que ver a Daniel. El hogar de bienestar San Judas se alzaba a través de la lluvia, más desolado de lo que había imaginado, con muros de ladrillo gris, ventanas con barrotes y un aire tan frío que parecía una prisión más que un refugio. Después de una breve llamada al ayuntamiento, a Alejandro Romero se le concedió la entrada, siendo conducido a una sala común. La habitación era amplia pero lúgubre, con pocos niños sentados dispersos. No había risas, no había voces de juego. En una esquina estaba Daniel, encorvado en una silla de plástico, sus ojos vacíos, fijos en el suelo, aferrando un osito de peluche gastado contra su pecho. Cuando notó a Alejandro, el niño se puso rígido. Un destello de esperanza iluminó sus ojos, solo para apagarse con la misma rapidez.
Instintivamente abrazó el oso con más fuerza, preparándose para lo peor. «Hola, Daniel», dijo Alejandro en voz baja, una voz inestable que nunca había tenido en sus reuniones de millones de dólares. Se acercó a una silla, sin apresurarse a hacer preguntas, simplemente sentándose en silencio con él escuchando la lluvia. Después de una larga pausa, Daniel murmuró: Mi mamá está bien. Tu madre está recibiendo atención médica y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para sacarla de allí», respondió Alejandro con firmeza, no como un consuelo vacío, sino como un voto. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas mientras susurraba: «Dicen que mi mamá está mintiendo, pero no es así. Lo oí esa noche. El tío Marcus le estaba gritando muy fuerte». El pecho de Alejandro se oprimió. El niño era un testigo. Bajó la mirada hacia el osito de peluche al que Daniel se aferraba. Una costura tosca y desigual a lo largo del costado del oso llamó su atención, a diferencia de las pulcras costuras de fábrica. «Daniel, esta costura es inusual», dijo Alejandro suavemente. El niño apretó el oso más cerca. «Mamá lo hizo», dijo. «Dijo que el osito guardaba un secreto para mí, que no importaba lo que nadie dijera. No debía dejar que me lo quitaran. Secreto». La palabra hizo que la piel de Alejandro se erizara. Clara había dejado algo atrás. «Daniel, ¿puedes enseñármelo? Te prometo que lo mantendré a salvo para ti y tu madre». Daniel dudó, pero finalmente asintió y le entregó el oso. Alejandro descosió cuidadosamente las costuras y, dentro, envuelta en una pequeña bolsa de plástico, había una memoria USB negra. La habitación pareció contener la respiración. Alejandro la ocultó, le devolvió el oso a Daniel y salió corriendo. Una vez dentro de su coche, conectó el USB al sistema. Solo había un archivo. Primero, un estallido de estática crepitó, y luego se escuchó la voz temblorosa de Clara. «Marcus, no puedes hacer esto. Eso le pertenece a Daniel. Se lo dejaron sus padres». Inmediatamente después, se escuchó la voz escalofriantemente fría de Marcus, revelando su verdadera naturaleza. «Cállate. Tanto tú como ese mocoso no sois más que un peso muerto. Fírmalo ahora, o los dos moriréis en la inmundicia. Haré que te arrojen a ti y a tu hijo, donde nadie os encuentre». «Jamás». Alejandro se quitó los auriculares, con el rostro sin color. Esto ya no era una sospecha, era una prueba viviente. Marcus, confesando robo y amenazas de muerte. Llamó a su abogado de inmediato. «David, lo tenemos, una grabación. Marcus lo admite todo». La línea quedó en silencio. Luego, David bajó la voz. «Señor, esto es un gran avance, pero no es suficiente», dijo. «La grabación podría ser declarada inadmisible. Necesitaremos un experto para autenticarla y una clara cadena de custodia. Sin eso, el tribunal la desestimará». Alejandro entendió. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos ya no tropezaban en la oscuridad. Clara había dejado atrás una antorcha. Miró el sombrío edificio a través de la lluvia, donde Daniel todavía estaba sentado aferrando su oso de peluche. En la mano de Alejandro, el diminuto USB se había convertido en el arma más poderosa de todas, y juró que usaría cada gramo de su poder, dinero y voluntad para hacer que el mundo escuchara esa verdad, por Daniel y por la valiente madre que la dejó atrás. La oficina de David Tran, en el último piso de una torre de cristal, tenía un aire pesado, difícil de respirar. En la enorme pantalla, una forma de onda verde parpadeaba y danzaba con cada palabra de la misteriosa grabación. Sentado ante un banco de ordenadores, estaba Miller, un analista de sonido con los ojos fijos en la pantalla, sus dedos tamborileando sin descanso. Después de varios minutos tensos, levantó la cabeza. Su voz era firme. «No hay signos de empalme o edición. Este es el original intacto».
Basado en el ruido de fondo, creo que fue grabado en una habitación pequeña y sellada, muy probablemente dentro de la propia casa de Clara. El dispositivo de grabación no era más que un viejo teléfono móvil, consistente con su situación financiera. David exhaló profundamente y se levantó de su silla. «Eso es suficiente para establecer la autenticidad», dijo, «pero no lo suficiente para derribar a Marcus. Argumentará que Clara le tendió una trampa, que lo provocó deliberadamente para obtener esta grabación. Incluso podría retorcerlo para convertirlo en prueba de que conspiró contra su hermano. Si llevamos esto a los tribunales ahora, nos aplastará en una sola audiencia». Alejandro permaneció en silencio, mirando la ciudad brillando en la noche. Cada edificio, cada calle, parecía una pieza en un vasto tablero de ajedrez, y él era el que estaba obligado a calcular cada movimiento. Luego dijo lentamente: «Encuéntrame una manera de hacerlo admisible». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus estaba solo en su lujosa habitación, haciendo girar una copa de vino. Intentó saborear la calidez, pero su mente estaba inquieta. Cuanto más pensaba, más incómodo se sentía. Algo no cuadraba. Recordaba haber revuelto la casa después de que Clara desapareciera, y el detalle que más lo atormentaba era el gastado oso de peluche de Daniel. Nunca había encontrado el teléfono de Clara. La razón gritaba una posibilidad aterradora. Había escondido Clara algo dentro de ese juguete y ahora podría estar en manos del niño. La copa de vino se le resbaló de las manos y el líquido carmesí se extendió por la alfombra. Marcus se puso de pie de un salto con un brillo vicioso en sus ojos. «Necesito recuperar ese oso antes de que sea demasiado tarde», se dijo a sí mismo. Esa noche, en el dormitorio del Instituto de Bienestar, Daniel daba vueltas en la cama. El sudor empapaba su almohada. En un sueño, todavía veía a su madre siendo arrastrada, sus gritos ahogados, tragados por la oscuridad. Se despertó de un sobresalto y se aferró al oso desaliñado. Solo cuando su mano tocó el pelaje gastado, sintió el más mínimo rastro de paz. Pero entonces la puerta del dormitorio crujió y una sombra se deslizó dentro. Un hombre con una capucha negra caminó directamente hacia la cama de Daniel. Una mano áspera se cerró sobre la boca del niño. El cuerpo de Daniel se sacudió, sus ojos muy abiertos, su corazón latiendo. En su pecho: «Tranquilo, niño», siseó el hombre, su voz cortando los oídos de Daniel como un cuchillo. «¿Dónde está el oso de peluche? Dámelo. Si gritas, tu madre nunca saldrá del hospital. ¿Entendido?», lo amenazó. Daniel tembló, las lágrimas corrían y asintió una y otra vez. En el fondo, sabía que el oso desaliñado estaba debajo de la cama, donde lo había escondido. Justo cuando el hombre se agachó, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Una figura alta bloqueó el paso, un brazo musculoso blandiendo una porra. «¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí?». El intruso maldijo y saltó por la ventana, desapareciendo en la noche empapada de lluvia. Daniel se desplomó en el colchón, aferrando su almohada, su cuerpo temblando. El guardia se arrodilló a su lado, hablándole suavemente. «Ya está todo bien, niño. El señor Alejandro esperaba esto. Me dijo que te vigilara». Mientras la lluvia seguía cayendo, Alejandro entró en un café cerrado. La tenue luz parpadeaba solo desde una lámpara de esquina. El inspector Harris ya estaba allí, sosteniendo un cigarrillo apagado entre los dedos. Alejandro dijo poco. Simplemente se sentó, sacó una tableta y reprodujo la grabación de audio. La voz de Marcus, llena de amenazas y rabia, llenó la habitación. Harris se escuchó, su rostro perdiendo el color. Finalmente, su mandíbula se tensó. «¿Ese bastardo es suficiente?», preguntó Alejandro. «Es poderoso, pero no se sostendrá en el tribunal. Sus abogados lo destrozarán», respondió Harris negando con la cabeza. Alejandro jugó otra carta.
Acaba de enviar a un hombre a irrumpir en el Instituto de Bienestar. Amenazó a un niño de 8 años tratando de conseguir este USB. Tengo un testigo». Harris permaneció en silencio durante un largo momento. Luego su puño golpeó la mesa. «Bien, abriré una investigación encubierta extraoficialmente. Solo yo y algunos hombres en los que confío. Pero escucha, Knight. Si esto falla, Clara será tachada de loca de por vida. ¿Estás listo para eso?». Alejandro lo miró a los ojos y dijo: «Dejé el camino de vuelta hace mucho tiempo». Esa misma noche, Daniel fue trasladado a la finca fortificada de Alejandro. El niño todavía temblaba cuando Alejandro se sentó junto a la cama y le puso una mano cálida en el hombro. «Fuiste muy valiente, Daniel. Ahora estás a salvo. Te prometo que no dejaré que nadie te ponga una mano encima de nuevo». Daniel levantó la vista, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas, pero con un raro destello de confianza. Abrazando con fuerza a su oso, susurró: «Mamá se salvará, ¿verdad, tío?». Alejandro asintió lentamente. No estaba seguro, pero sabía que sacrificaría todo para mantener esa promesa. Al día siguiente, Harris y David comenzaron a rastrear el horario de Clara en la mañana en que desapareció. Todo parecía inútil hasta que una joven enfermera llamada Sara accedió a hablar. «Recuerdo ese día claramente», dijo Sara con la voz temblorosa. «La señora Clara trajo a su hijo para un chequeo. Cuando salió al pasillo, un hombre bien vestido se le acercó. Discutieron. «Tienes que firmar esos papeles. No seas necia», le dijo. Clara parecía aterrorizada. Luego agarró a su hijo y se fue a toda prisa. David presionó: «¿Estás segura de que era Marcus Thorne?». Sara asintió con firmeza. «Nunca podría olvidar esa cara. Más tarde, cuando lo vi en la televisión, supe de inmediato que era el mismo hombre». Alejandro intercambió una mirada con Harris. Esta era la primera grieta en la fortaleza que Marcus había construido. No era suficiente para derribarla, pero sí para abrir un camino. Y ambos hombres sabían que la batalla había comenzado. La oficina de David Tran se había convertido en un campo de batalla. La pizarra estaba abarrotada de notas, diagramas y trazos de marcador rojo que se entrecruzaban como la telaraña de un depredador. El pesado aroma a café flotaba en el aire. Nadie había dormido. Alejandro, David y Harris estaban sentados alrededor de la mesa, con los ojos fijos en profunda concentración. En el medio, una diminuta unidad USB yacía en silencio, tan ominosa como una bomba de tiempo. «Las grabaciones por sí solas no servirán», dijo Harris. «David Chen nos destrozará. Necesitamos motivo, oportunidad y pruebas de que el informe médico era falso». Todos asintieron. La carrera había comenzado oficialmente. Una cacería en la oscuridad donde ninguna de las partes sabía lo que la otra tenía. Jack Riley, el investigador privado que Alejandro había contratado, no perdió tiempo en traer un informe. «Marcus está ahogado en deudas», dijo Riley durante una reunión en un aparcamiento abandonado. Abrió un grueso expediente lleno de fotos de vigilancia de casinos, pagarés escritos a mano y declaraciones juradas. «Si no consigue el dinero en un mes, no solo perderá su casa, sino también algunos dedos», reveló. Alejandro hojeó las páginas con la mandíbula apretada. Este era el motivo. Mientras tanto, David y el equipo legal apuntaron sus miras al hospital, acorralando al Dr. Evans, el mismo hombre que había salido en televisión afirmando que Clara estaba delirando. La investigación reveló los lazos comerciales del Dr. Evans con una empresa que Marcus había financiado, una deuda saldada a cambio de un informe médico fabricado. Las grietas aparecían en los muros de Marcus. Sara, la joven enfermera, se convirtió en otra pieza crucial. Al principio se negó, sacudida por una amenaza sombría de un extraño, pero Alejandro inmediatamente puso
guardias en su familia las 24 horas del día. Una vez que supo que estaban a salvo, Sarah accedió a testificar. Había oído a Marcus gritarle a Clara, presionándola para que firmara los papeles la misma mañana en que desapareció. Sin embargo, Marcus no se quedó quieto. Él y el abogado David Chen hicieron desfilar a una serie de vecinos serviciales, testigos pagados, que juraron que Clara había estado gritando y hablando sola. Chen incluso presentó una moción para que Clara fuera internada en un centro psiquiátrico a largo plazo, un intento de borrar su voz por completo. Y entonces, una tarde, Daniel encontró un oso de peluche roto colgado en la valla de la mansión de Alejandro. Su relleno desparramado, un ojo de plástico arrancado. El mensaje era inconfundible: todavía te estamos vigilando. El niño retrocedió aterrorizado, acosado por pesadillas. Alejandro se quedó helado, la furia hirviendo dentro de él. Marcus se había atrevido a amenazar a un niño. Las piezas finalmente encajaron. Los registros de deudas, el testimonio de Sarah y las pruebas de los tratos turbios entre Evans y Marcus. Harris solicitó una citación y se fijó una audiencia pública. La guerra en la sombra estaba a punto de salir a la luz. El día del juicio, toda la ciudad pareció contener la respiración. El viejo Palacio de Justicia estaba abarrotado y los periodistas pululaban por las escaleras. Dentro, Clara estaba sentada junto a David Tran, su rostro pálido, pero sus ojos ardían con determinación. A su lado, Alejandro estaba silencioso e inamovible, como una roca preparándose para la marea. Al otro lado del pasillo, Marcus entró con su abogado. Llevaba la familiar máscara del hermano devoto e incluso logró sonreír ante las miradas compasivas de algunos conocidos. El proceso se abrió con la presentación de Chen, quien habló con fuerza dramática, agitando registros psiquiátricos, un poder notarial certificado y declaraciones de testigos sobornados. Señoría, concluyó, esto no es un crimen, sino una tragedia. Mi cliente solo intentaba salvar a su hermana de sus propias alucinaciones. Una oleada de susurros se extendió por la sala y la duda parpadeó en más de unos pocos ojos. Clara bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Entonces David Tran se levantó, tranquilo y deliberado, su voz firme. Sí, Clara sufrió después de la muerte de su esposo, pero el duelo no significa locura. Tenemos una testigo, la enfermera Sarah Miller, anunció. Sarah subió al estrado. Su voz era temblorosa, pero Clara, describiendo la noche en que Marcus obligó a Clara a firmar los papeles en el hospital. Chen se puso de pie, burlándose de que Sarah había oído mal, que estaba inventando, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente del jurado. David continuó, levantando una bolsa de prueba sellada que contenía la unidad USB encontrada dentro del oso de peluche de Daniel. Contiene una grabación de la noche en cuestión, dijo. La sala se congeló. El rostro de Marcus se quedó sin color, su mano temblando sobre la mesa. «¡Objeción!», gritó Chen, pero la respuesta de David fue gélida. «Tenemos el informe de un experto que verifica que el archivo está intacto. Solicitamos su reproducción inmediata». El juez asintió. Los altavoces crepitaron y la voz suplicante de Clara llenó la sala. Luego, la de Marcus, fría, viciosa, despojada de toda falsa gentileza. «Fírmalo, o tú y tu mocoso os pudriréis en la basura». La amenaza cortó la sala como una cuchilla. Hubo jadeos y los miembros del jurado se miraron unos a otros con disgusto. Marcus se sentó, blanco como un fantasma, el sudor corriendo por sus sienes. «Es falso, me tendieron una trampa», tartamudeó, pero nadie le creyó. Ahora Harris dio un paso adelante, asestando el golpe final. Presentó el archivo de investigación de Riley, deudas de juego, prestamistas, las asombrosas sumas que Marcus había estado desesperado por cubrir.
El motivo está claro, declaró Harris. Tenía la intención de apoderarse de cada céntimo del patrimonio de su hermana. Aplastado bajo el peso de las pruebas, Marcus se desplomó en su silla, agarrándose la cabeza. Pero las palabras que realmente lo rompieron no vinieron de un abogado o un fiscal, vinieron de un niño. Daniel, que había estado sentado en silencio, de repente se levantó. El niño temblaba con los ojos húmedos por las lágrimas, pero su voz resonó fuerte. Tú encerraste a mi mamá en el contenedor de basura. Esa noche me escondí debajo de la cama. Lo vi todo. La golpeaste, la arrastraste, gritó. Eres un hombre malo, rompiste mi oso de peluche, eres cruel. Ese grito infantil tuvo más peso que cualquier prueba legal. Atravesó directamente la conciencia de todos los presentes. La multitud estalló, lanzando maldiciones a Marcus. El juez golpeó el mazo una y otra vez, pero fue imposible restablecer el orden. Marcus se agitaba, gritando su inocencia, pero sus palabras ya no significaban nada. Fue arrastrado por la policía bajo las miradas despectivas de todos. En medio del caos, Alejandro levantó a Daniel en sus brazos, sosteniendo al niño con fuerza contra su pecho. Clara corrió y se derrumbó en su abrazo. Por primera vez después de días de terror, sus lágrimas eran de liberación. Los tres, una madre resiliente, un niño valiente y un hombre marcado por el arrepentimiento, estaban juntos en el ojo de la tormenta, pero esta vez habían ganado. Un mes después del juicio, la atmósfera en la ciudad, una vez densa de susurros y miedo, se había calmado. La luz del sol se derramaba sobre la calle principal. Las tiendas reabrieron y las campanas de la iglesia sonaron como para marcar un nuevo comienzo. En una prisión a más de 100 millas de distancia, Marcus había comenzado oficialmente a cumplir una sentencia de 20 años. En la primera página del periódico local, titulares en negrita se extendían por la parte superior. El hermano impostor, la verdad expuesta. La foto de Marcus, esposado y con la cabeza gacha, puso fin a todo debate. Aquellos que, una vez, lo habían defendido ahora guardaban silencio. Nadie se atrevió a hablar de nuevo del supuesto hermano menor devoto. Clara también fue finalmente vindicada. Las autoridades de la ciudad celebraron una conferencia de prensa formal para emitir una disculpa pública por haber estampado apresuradamente la palabra loca en su destino. Se le entregó un certificado de honor restaurado. Mientras los flashes de las cámaras destellaban, Clara solo dijo unas pocas palabras. No necesito gloria, solo quiero que se crea a cada niño cuando habla. La sala se quedó en silencio y luego una ola de aplausos largos y sostenidos estalló. En la última fila, Sara, la enfermera que valientemente se había presentado a testificar, bajó la cabeza y sonrió con tranquilo alivio. Alejandro se acercó, le estrechó la mano con fuerza y susurró: «Sin ti, la verdad habría sido enterrada. Gracias». Ese simple momento cerró una trama secundaria, pero fue suficiente para que toda la ciudad entendiera que la justicia solo se vuelve real cuando la gente común se atreve a decir la verdad. Mientras Clara necesitaba descanso y tratamiento, el tribunal concedió la tutela temporal a Alejandro. El día que firmó los papeles, su mano tembló. Un hombre que una vez había creído que no era digno de ser padre, ahora era reconocido legalmente como el ancla de un niño. Para Alejandro era más que una responsabilidad. Era una segunda oportunidad para enmendar los errores de su pasado. En una clara mañana de fin de 1930, semana, con nubes delgadas como bufandas de seda, Alejandro caminaba con Daniel y Clara por la plaza del pueblo. El niño que una vez había sido tan frágil, ahora parecía más saludable, su pequeña mano aferrada con fuerza a la de Alejandro. Clara se movía más lentamente. Su rostro todavía tenía rastros de cansancio, pero sus ojos habían recuperado su luz.
De repente, Daniel se detuvo, levantó la mirada hacia él y habló. Su voz era pequeña, pero firme, resonando en la tranquila mañana. «Papá». Alejandro se congeló. Su pecho se oprimió como si estuviera atrapado en un torno. Se dio la vuelta y se encontró con los ojos brillantes de un niño, ya no hinchados por el miedo, sino resplandecientes de confianza. Incapaz de contenerse, atrajo al niño a sus brazos. Clara sonrió a través de las lágrimas que brotaban en sus ojos. Al otro lado de la ciudad, la gente comenzó a volver a contar la historia de estas tres vidas, ya no como un escándalo, sino como una prueba de que, a veces, creer en la voz temblorosa de un niño puede ser suficiente para salvar una vida e incluso cambiar a toda una comunidad. Un nuevo amanecer se posó sobre la ciudad, suave pero inflexible, y en esa luz nació una nueva familia, no de sangre, sino de fe, coraje y amor. Y así, nuestro viaje con Alejandro, Clara y Daniel ha llegado a su fin. Desde un callejón oscuro y húmedo hasta una sala de tribunal que sacudió la ciudad y finalmente a un amanecer lleno de luz. Esta historia no es solo una batalla entre el bien y el mal. Es un profundo recordatorio de la extraordinaria fuerza oculta en las cosas más pequeñas. El grito de ayuda de un niño, un secreto escondido dentro de un oso de peluche gastado y, sobre todo, un solo acto de elegir confiar. Alejandro Romero comenzó esta historia como un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, estatus, pero le faltaba lo único que importaba: la capacidad de escuchar con el corazón. La elección que hizo ese día de volver con su coche al callejón, de creer en los ojos llenos de lágrimas de Daniel, en lugar de en la fría lógica de su propia mente, no solo salvó la vida de un niño, salvó su propia alma. Descubrió que la mayor riqueza que una persona puede poseer no reside en lo que tenemos, sino en lo que nos atrevemos a dar. Un poco de tiempo, un poco de confianza, un abrazo protector. Y quizás la mayor lección que esta historia deja atrás es esta: en un mundo ruidoso y escéptico, a veces debemos aprender a calmarnos, a dejar de lado nuestros prejuicios y a escuchar verdaderamente las voces más débiles. Porque la verdad que buscamos puede no encontrarse en lugares elevados, sino oculta en el susurro de un niño. Gracias por acompañar esta historia hasta su última página. Espero que a través de cada capítulo no solo hayas encontrado entretenimiento, sino también momentos de reflexión para ti mismo. Y no puedo evitar preguntarme, ¿en tu propia vida alguna vez te has enfrentado a una elección entre la razón y la compasión? ¿O hubo un momento en que el pequeño acto de alguien cambió por completo la forma en que veías el mundo? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tus historias. Cuídense mucho y, sobre todo, nunca dejen de creer en el bien. Mi mamá está ahí adentro. Por favor, no me dejen. El grito desesperado de un niño de 6 años resonaba en la plaza del pueblo. Se llamaba Daniel y señalaba con su pequeña mano un contenedor de basura público, un objeto voluminoso y sucio que la gente ignoraba. Los transeúntes pasaban de largo, convencidos de que las palabras del niño no eran más que la fantasía de un pequeño. Nadie se detenía. Un anciano con un bastón se acercó, lo miró y luego se alejó con un gesto de desaprobación. «Es imposible», murmuró. «Nadie podría estar ahí dentro, solo basura». Y así, Daniel se quedó solo. Con el corazón roto, se sentó junto al contenedor de basura, aferrando a un osito de peluche gastado y su amigo más fiel. Lágrimas de desesperación y terror corrían por sus mejillas. El mundo había decidido ignorarlo y la esperanza que se aferraba con cada lágrima se iba desvaneciendo. Su madre, su única familia, seguía atrapada en un lugar oscuro y sofocante y no había nadie para salvarla. Nadie levantó la tapa del contenedor, nadie se atrevió a intentarlo.
Todos lo dejaron allí, con el corazón encogido. Suplicó por ayuda, pero el miedo de los adultos a lo desconocido y a las historias fantásticas de un niño lo condenó a la indiferencia. En ese momento, solo el silencio de la soledad era su compañero. Entonces, un lujoso Bentley negro se detuvo y de él salió Alejandro Romero, un hombre de negocios exitoso, con un traje gris carbón que proyectaba una presencia de autoridad. Él también, al principio, se mostró reacio. Después de que Daniel le agarrara la chaqueta, Alejandro, con su voz fría y firme, lo desestimó. «Ve a buscar a tus familiares. No te aferres a mí», le dijo. Le dio la espalda y se alejó. Al ver esa reacción, las últimas risas burlonas de la multitud se alzaron. El niño, derrotado, se desplomó en el suelo, abrazando su osito de peluche. La mirada que le dio a Alejandro en ese momento no fue de rabia, sino de una desesperación que se clavó profundamente en la conciencia del millonario, persiguiéndolo mucho después de que se alejara. Alejandro entró en el café, pero su mano se quedó congelada sobre la taza de café. Las palabras del niño resonaban en su cabeza, un grito de auxilio que lo dejó extrañamente inquieto. Por la noche, de vuelta en su mansión, el rostro de Daniel, surcado de lágrimas, apareció en su mente. Cerró los ojos y se vio a sí mismo de niño, pidiendo ayuda y siendo ignorado. Esa sensación de impotencia lo atormentaba. El caparazón frío y distante que había construido con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse. La compasión que creía muerta por fin había despertado. Aunque sabía que la razón le decía que el niño solo estaba imaginando cosas, algo en su interior le decía que tenía que volver. Esa noche, el pasado de Alejandro y la desesperación de Daniel se fusionaron en un solo y doloroso recordatorio. El amanecer se deslizó entre los rascacielos. Alejandro, en su Bentley, se desvió de la carretera principal, siguiendo un impulso inexplicable, volviendo al callejón. El aire estaba frío y el olor a basura sin recoger lo golpeó. Allí, junto al contenedor de metal oxidado, el niño todavía estaba sentado, encorvado e inmóvil. El niño había permanecido allí toda la noche, un testimonio de su fe y su dolor. El rostro de Daniel estaba pálido y sus hombros temblaban violentamente, pero en sus ojos secos y cansados, un frágil destello de esperanza parpadeó cuando vio el coche familiar. «Tú has vuelto», susurró el niño con su voz quebrada, y se lanzó hacia Alejandro, aferrándose a él como a un salvavidas. «Por favor, salva a mi mamá. No tengo a nadie más», suplicó Daniel. La visión del niño que se había quedado toda la noche, solo, por amor a su madre, le provocó un dolor agudo y desconocido a Alejandro. Las palabras de los transeúntes que susurraban que el niño estaba conmocionado y no estaba bien de la mente, no tenían peso frente a la fe inquebrantable en los ojos del niño. Alejandro, conmovido, se arrodilló a su lado, lo puso detrás de él, protegiéndolo de las miradas de los demás. Con una voz firme, le prometió que le creería, y por primera vez, el niño rompió a llorar de alivio, sabiendo que finalmente alguien lo había escuchado. El contenedor ya no parecía un simple objeto, sino una caja de Pandora, albergando un secreto terrible. Las sirenas de la policía resonaron en el aire, y el caos estaba a punto de desatarse. El sheriff Harris, con una sonrisa burlona, ordenó a sus oficiales que revisaran el contenedor, convencido de que era una pérdida de tiempo. Los golpes huecos en el metal confirmaron su suposición. «Nada, señor», dijo un oficial. La desesperación se apoderó de Daniel, quien gritó el nombre de su mamá, y en el silencio sofocante que siguió, un sonido débil pero inconfundible resonó «clank», un golpe deliberado desde el interior. La burla de Harris se desvaneció, reemplazada por el horror. «Ábranlo ahora»,
rugió. Cuando la pesada tapa fue arrancada, un hedor horrible a descomposición se derramó. Y ahí, dentro del contenedor, enterrado entre la basura, yacía el cuerpo de una mujer. Era Clara, la madre de Daniel. Estaba magullada y con marcas de cuerda, pero viva. Al escuchar la voz de su hijo, su único ojo se abrió, buscando a su pequeño. Alejandro se quedó paralizado. Si se hubiera ido esa mañana, Clara podría haber muerto. El remordimiento lo oprimió. Daniel fue llevado al hospital y Alejandro se quedó con él, protegiéndolo y cuidando de él. En el hospital, Clara reveló el terrible secreto. Su propio hermano, Marcus, la había golpeado, atado y arrojado al contenedor, queriendo apoderarse de la herencia que les habían dejado sus padres. Marcus, sin embargo, con su astucia y una red de abogados y testigos y falsos, manipuló a la opinión pública, haciendo pasar a Clara por una mujer con delirios. Le quitaron la custodia de Daniel y el niño fue enviado a un hogar de bienestar. Pero Alejandro se negó a rendirse. Con la ayuda de un abogado y un investigador privado, se preparó para la batalla, listo para hacer justicia por Daniel y su madre. La batalla no sería fácil, pero Alejandro, con su renovada compasión, estaba listo para pelear. Él ya no era el hombre frío y calculador que alguna vez fue. Había sido transformado por la fe inquebrantable de un niño. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.